Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Espero que hayan tenido un bonito, un lindo, un hermoso, un bendecido fin de semana. Estamos aquí ya otra vez al pie del cañón, expectantes de ver la gloria de Dios. Gracias, Julia, Non, María, por su puntualidad, por la fidelidad que ustedes muestran ante el Señor, no ante mí, sino ante el Señor. Todo este tiempo que ustedes pasan en la presencia del Señor o escuchando la palabra, es un tiempo que no lo están perdiendo, más bien están invirtiendo tiempo en el reino de los cielos, en el reino del Señor. Amén. Entonces, quiero felicitarlos a ustedes y es mi deseo y oración que el Señor los bendiga y los recompense. Su palabra dice que Él es el que recompensa a los que le buscan. Él es recompensador de los que lo buscan. Él es galardonador de los que le buscan. ¿No? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Que busquemos la presencia, la gracia, el favor, no la comunión con nuestro Dios en tanto pueda ser alcanzado, en tanto pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento, un tiempo en que la gente va a buscar de Dios, pero ya no lo va a encontrar. Ya el tiempo de gracia se habrá acabado, se habrá terminado. Entonces, en ese momento la gente va a buscar al Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Pero no va a estar el Señor para ellos. Es un buen tiempo, todavía estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de bendición, donde podemos definitivamente tener comunión con nuestro Señor. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por la vida de nuestro querido Juanito, que ya está en la conexión. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos a ti las gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, en tu perfecta voluntad, permites que hoy estemos aquí con vida, Señor, respirando, esperándote, expectantes de ver tu gloria, de ver, oh Dios, cómo tú operas en nuestras vidas y vas transformando día a día nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, las cosas, Señor, y cómo tú levantas nuestras expectativas y cómo tú, Señor, pones nuestros ojos en lo más alto, en las cosas de arriba. Gracias, Dios. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestro pecado, nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor, y oramos para que tú, por favor, nos mantengas en comunión contigo. Reconocemos que la carne es débil, que, Señor, flaqueamos, que nos equivocamos, que hablamos de más, que pensamos cosas tontas, Señor, pero tú permaneces fiel, tú eres un Dios de amor. Padre, oro por cada familia que se conecta, Señor, a este humilde programa, Señor, para recibir tu palabra. Que cada palabra que salga de mi boca venga de tu corazón, Señor. Que pueda ministrar paz, tranquilidad, reposo, restauración, sanidad a todo el que le escucha, Señor. Porque tu palabra es medicina para todo nuestro cuerpo, dice, Señor, la Biblia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Que tú restauras al caído, que tú, Señor, levantas al que no tiene fuerzas, que tú nos das las fuerzas como las de un búfalo y que nos unges
con aceite fresco, con vino nuevo, con una unción nueva cada día. Nuevas son cada mañana y grande tu fidelidad. Señor, se renuevan cada día las bendiciones para tus hijos. Entregamos este tiempo en tus manos, orando por todos nuestros hermanos que alguna vez pasaron por este programa, que hoy no están conectándose. Señor, bendícelos, Padre amoroso, donde quiera que estén. Que tu amor infinito, tu gracia eterna los alcance, donde quiera que se encuentren, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo paz en sus corazones, sanidad en sus cuerpos, padres si están enfermos. Que seas tú, Señor, Jehová iré proveyendo, Señor. Si tienen necesidades, si están pasando, Señor, problemas financieros, que tú les proveas, Padre. Que seas tú, su Dios, proveedor de cada uno de ellos. Padre bueno y eterno, en tus manos encomiendo cada persona, por más que haya sido un solo programa aquí, que haya recibido tu palabra, Señor, alcánzalos con tu amor. Los encomiendo en tus manos. Oramos por nuestras personas, amigos, hermanos que nos ven por el Facebook, que nos ven, Señor, por el YouTube. Padre bueno, esto con ellos. Por favor, bendícelos, bendícelos. Llénalos de ti en el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nosotros estuvimos viendo anteriormente algunos temas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, como nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de mantenernos íntegros delante del Señor, ¿no? Estuvimos viendo los aspectos de una persona que es guiado por el Espíritu Santo, que no es una persona religiosa que se ha dedicado a seguir dogmas, leyes y preceptos, ¿no? Y han abandonado la gracia de Dios. Y eso es un problema que pone una venda en los ojos de las personas, ¿no? Desafortunadamente nuestra generación, al igual que los del Antiguo Testamento, están sumergidos en una densa neblina que no les permite ver más allá de nuestras propias narices. Es decir, aún tenemos en nuestros ojos espirituales un velo que no nos permite ver, que no nos permite disfrutar de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, antes de que naciera nuestro Señor Jesús, ya habían los religiosos de su tiempo. Y Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos en el Sinaí, y de ahí para adelante la gente viene moviéndose o de alguna manera alineando sus conductas, su comportamiento a esas leyes. Y esas leyes fueron dadas para formar a un pueblo que había vivido en esclavitud por 430 años en Egipto, donde habían eh, diferentes dioses que esa cultura egipcia adoraba. Entonces ellos estaban sumergidos dentro de esa cultura por 430 años. Es decir, tu tatarabuelo fue esclavo, tu bisabuelo fue esclavo, tu abuelo fue esclavo, tu papá fue esclavo, tú eres esclavo. Entonces has heredado una mentalidad de esclavo. No tienes idea cómo es vivir en libertad. Entonces cuando Moisés los saca, ¿no? Ellos no podían entender el ser libres y por momentos, cuando atravesaron algunas situaciones apremiantes, tanto del agua, que no tenían agua, o de la comida que no les gustaba mucho, el maná, extrañaban la cebolla, el ajo, una vez que comían carne una vez a la semana y qué sé yo. Entonces querían regresar atrás, querían volver, volvamos a Egipto, decían, ¿no? Entonces, ahí en Egipto ellos habían aprendido a adorar a otros dioses, entre ellos a los becerros, ¿no? Entonces eran parte de una cultura, ¿no? Digamos, idólatra. Entonces, cuando llegan al Sinaí, el Señor los llama a Moisés. Moisés sube al monte, está 40 días arriba con el Señor, ¿no? 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. El Señor le da las tablas de la ley escritas, ¿no? Y cuando baja, encuentra pues que el segundo en mando, o sea, en este caso Aarón, por presión de la gente del pueblo, le había construido un becerro de oro y ellos estaban adorando y celebrando, haciendo su ceremonial ahí como en Egipto. Es decir, volvieron atrás.
ellos todavía tenían el velo en sus ojos, no podían ver las cosas espirituales en su verdadera dimensión. Solamente se limitaban a creer a un ídolo formado por sus propias manos, construidos por ellos mismos. Estaban complicados, estaban confundidos, estaban espiritualmente ciegos. Entonces, ese es el mismo problema que ellos vienen acarreando ya para los tiempos de Jesús. Ahí se encontraban los fariseos. Los fariseos eran los religiosos, la élite cultural de su tiempo, las personas más ilustres, los doctores de la ley, los que podían tener acceso a una educación digna, porque ellos podían leer, los otros no podían leer. Ellos tenían la Torá, ¿no? El Pentateuco. O sea, en ese tiempo la Biblia solo estaba formada por 5 libros. Eso es todo lo que tenían, ¿no? Entonces, ellos lo leían esto, entonces ellos pues se creían para ese entonces los dueños de la verdad, como que ellos habían comprado la franquicia y ellos creían, amados hermanos, que, que eran, digamos, los depositarios de la revelación divina. Cuando viene el Señor Jesús, que es la revelación de Dios, es el Hijo de Dios encarnado, entonces ellos no pueden entender esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban con un velo que no les permitía ver. Cuando viene el Mesías Redentor prometido, profetizado, entonces ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque simplemente estaban ellos dentro de su legalismo. Si ellos cumplen la ley, entonces eran, digamos, aceptados ante nuestro Señor. Si cumplían todo el fariseísmo completo, íntegro, sin quebrantar la ley, entonces ellos estaban siendo aceptos a Dios y estaban ganándose la salvación. Es lo que ellos pensaban, ¿no? Hasta ese tiempo el Señor Jesús no había sido sacrificado, entonces no tenían salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Cuando viene el Mesías, ellos no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque hay un velo espiritual, sus ojos espirituales están cerrados, están tapados y no podían ver. Explicaba en noches anteriores cómo cuando el Señor Jesús es crucificado, ¿no? Y cuando Él dice, consumado es, ha sido pagado todo, ya lo pagué todo. El velo del templo, ¿no? Que dividía el lugar santísimo con el lugar santo, ¿no? Y el patio, entonces se rasga en dos. Decíamos que los estudiosos de la Biblia dicen que ese velo era de cuero, de un cuero de 4 pulgadas, o sea, muy grueso, gruesazo, ¿no? De cuero, entonces es imposible de romper, y menos aún que se tenga que rasgar de arriba para abajo, dejando acceso al lugar santo con el lugar santísimo, es decir, rompiendo el velo. Decíamos que solamente una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote, estaba permitido el 10 de octubre, poder ingresar al lugar santísimo, una sola vez para llevar sacrificio allí. Y este entraba, como les explicaba anteriormente, amarrado en la cintura con una soga o en el tobillo con una soga, de tal manera que si caía muerto en la presencia de Dios en el lugar santísimo, ellos con esa soga ya lo jalaban afuera para que lo lleven enterrado, ¿cierto? Entonces, eso era, digamos, parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy en la actualidad todavía hemos heredado una cultura religiosa, todavía hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, una formación religiosa. Nos hemos vuelto religiosos, ¿no? Y creemos que por nuestras buenas obras, que por nuestra buena actitud, por, digamos que ser personas ejemplares, ¿no? De buen testimonio, entonces ya tenemos ganada la vida eterna. Y esto no es otra cosa que vivir en rebelión, en rebeldía. ¿Por qué? Porque estamos invalidando el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa sangre de Jesucristo es que nosotros somos salvos. No es por buenas obras, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos,
¿Cuál es el problema entonces del ser humano? ¿No? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que somos la luz del mundo y también estamos en tinieblas, en la oscuridad? Entonces, esto lo resumimos porque seguimos pensando como el mundo, arrastrado por una corriente del sistema impuesto por el diablo para mantenernos cautivos en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros hemos heredado una cultura, nosotros hemos heredado una manera de pensar. Decíamos también anteriormente que nosotros somos criaturas de costumbre, ¿no? Somos criaturas de costumbre, de hábitos. Por ejemplo, eh, pongo como ejemplo esto, que, por ejemplo, yo, ¿no? Me gusta el café. Cuando mamá me destetó, mi mamá me destetó, me conectó a una botella de café. Entonces, ya no tomaba leche de mi mamá, pues tomaba café. Probé café, me gustó el café, tomo café y sigo tomando café, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este, eso fue de alguna manera la costumbre, heredé esa forma de tomar café. En cambio, por ejemplo, mi hijo, mi único hijo, él no toma café. Su mamá no tomaba café, ¿no es cierto? Y él, pegado a su mamá siempre, no tomó café. Lo destetaron a él y le conectaron al té, a la manzanilla, qué sé yo, a la Coca-Cola. Bueno, el punto es que él no toma café. Yo solo tomo café en mi casa. ¿Por qué? Porque él de alguna manera heredó de su mamá que no le gustaba el café, no tomaba café. Salvo a ocasiones muy especiales, ¿no? Un capuchino por ahí, pero nada más. Pero él no se acostumbró a tomar café, pero yo sí. ¿Por qué? Porque somos criaturas de costumbre. Pero, en tanto, nuestra manera de pensar, conforme dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no sea transformado, ¿no? No seamos renovados en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, seguiremos nosotros sumergidos en el sistema de este mundo, tratando ¿de qué? De satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Nos reducimos a eso y nos mantenemos en eso muchas veces. Efesios 4:22, el mismo apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es lo que dice la Escritura. Muchas veces nos dejamos influenciar por nuestro corazón, tenemos una corazonada y nos guiamos por eso y somos engañados. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Nos engañamos. Muchas veces nos emocionamos, nos ilusionamos, nos enamoramos, ¿no? De alguien o de algo que luego somos decepcionados, somos desilusionados por eso. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? ¿Por qué? Porque seguimos nuestro corazón engañoso, cuando deberíamos pedir la dirección de Dios sobre toda decisión que nosotros vamos a tomar en la vida. ¿Qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿No? ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Voy a emprender este siguiente negocio? Señor, ¿es correcto? Mira, estoy asociándome con estas personas, ¿no? Que no tienen muy buen testimonio. ¿Está bien, Señor? No, lo hago, no lo hago. Me están ofreciendo unos negocios turbios, Señor, donde se gana harto billete y rapidito. ¿Hago o no hago? ¿No? O me están ofreciendo ciertas cosas por vender mi cuerpo, Señor, lo hago o no lo hago. Simplemente obramos guiados por nuestro propio instinto, por nuestro propio corazón y luego somos complicados y confundidos. Entonces, mis hermanos, en 2 Corintios 5:17 dice la palabra del Señor,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese que dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, todo lo viejo tiene que pasar primero, desaparecer de tu radar, sacarlo de tu corazón, de lo que está arraigado dentro de ti. Las cosas viejas, los celos, iras, contiendas, disensiones, amarguras, resentimientos, ¿no? Todas aquellas cosas, todo ese paquete, ¿no?, de emociones, tienes que quitarlo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo anterior ha sido formado de la naturaleza adánica, de lo que nuestra naturaleza humana nos da. Pero la nueva criatura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, cuando ya estás en Cristo, eres una nueva creación. Ahora eres creado de simiente incorruptible, con una mentalidad nueva. Tienes la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces esto no lo terminamos de entender. Entonces, por ejemplo, tu mente, tu mente es el campo de batalla en donde el diablo tiene puesta toda su artillería. Te va a atacar a tu mente, ¿no? Porque el enemigo sabe que tu mente es la torre de control. Si puede tomar tu cerebro, tu cabeza, tus pensamientos, tu manera de pensar, entonces estará gobernando todo tu cuerpo. Todo el resto obedece al cerebro. Aquí está el centro de control, ¿verdad? La torre de control. De aquí salen los pensamientos, las palabras, las miradas, sale todo de ahí. Y si el enemigo está conquistando eso, entonces obviamente está ganando la batalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi humilde entender, el viejo hombre, mejor dicho, el, la vieja manera de pensar, es como Bruce Willis, duro de matar. Es lo más difícil que podemos superar. Claro, en nuestra carne es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí. Pero es tan pronto, nuestra mente es tan rápida. Miles de pensamientos pasan en un instante sobre tu cabeza. Y no todos ellos son buenos. La mayoría son pensamientos malos, perversos, contaminados, ¿verdad? Entonces, tu mente siempre va a ser un campo de batalla donde se enfrentará tu carne y tu espíritu y vencerá el que esté mejor alimentado. Por ejemplo, si una persona, un ser humano, sea hombre o mujer, pasa demasiado tiempo viendo películas o viendo series en Netflix o viendo programas de televisión, ¿no? O haciendo su hobby, en algún pasatiempo, ¿no? Que le agrade, que le guste, en su pasatiempo favorito, su carne estará bien alimentada. ¿Correcto? Porque es lo que hace, ¿no? Le gusta películas de terror y su mente estará lleno de terror. Le gusta películas pornográficas, pues su mente estará contaminada con la pornografía que va alimentándose cada día y su espíritu estará débil, estará famélico, estará, ¿no? Muriendo, desapareciendo espiritualmente. Pero si esta misma persona, ¿no?, comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a meditar en la palabra de Dios, pasa tiempo en comunión con nuestro Señor, pasa su téjede, su tiempo con Dios, cada vez está más fuerte, más sólido, más compacto, entonces su espíritu será alimentado. Y cuando tu espíritu está bien alimentado, vas a vencer las tentaciones de la carne. Así funciona, ¿no? Es como, ¿no? Había un ejemplo que me contaron, ¿no? En un retiro, ¿no? Había un hombre que tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro, y estos dos perros eran de pelea y los llevaba siempre a la competencia, ¿no? Entonces, dice que, digamos que esta semana, él al perro negro, él lo alimentaba bien, le ponía vitaminas, le inyectaba, ¿no? Bueno, el punto es que el perro negro era recontraalimentado por 2 semanas. Y el perro blanco lo tenían con agua nomás, 15 días. Lo llevaba a la pelea y obviamente él apostaba por el perro negro porque él sabía que había alimentado a ese perro negro. Entonces en la pelea
el perro negro le embestía al otro y finalmente ganaba la pelea. Entonces él ganaba las apuestas. Pasaban 15 días, 20 días más, el siguiente mes, entonces al revés, alimentaba al perro blanco, le daba buena comida, le daba vitaminas, es decir, lo tenía así bien, bien fuerte. Y al perro negro lo tenían con pan y agua nada más. ¿Qué sucedía? Que el perro blanco estaba fuerte y el perro negro estaba debilucho. 15 días con agua nada más. Entonces, en la pelea obviamente caía, no podía, entonces él seguía ganando. Lo mismo sucede en las vidas espirituales de la gente. ¿Qué es lo que tú estás alimentando más? Si tú estás alimentando más a tu carne, obviamente tu carne va a estar fuerte, pero tu espíritu va a estar cada vez más débil. Y si es al revés, tu espíritu va a estar fuerte. Entonces vas a poder afrontar las tentaciones del mundo y vas a salir victorioso, ¿no? Entonces, mis hermanos, como dice Proverbios 23:7, como piensa un hombre en su corazón, así es él. El proverbio dice, ¿no? Que esto es una realidad que abarca cada condición y circunstancia de la vida de un hombre. Es decir, es literalmente el hombre lo que piensa. El resultado de sus pensamientos es el hombre. Como piensa el hombre en su corazón, así es él, ¿no? De tal manera que, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos, ya tú puedes entender una persona iracunda, rabiosa, digamos que perversa, mala, amargada. Esos son sus pensamientos. Desde que amanece el día está pensando en esas cosas, cosa que su forma de ser, su carácter va a estar con esa situación, con esa carga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que vive realidades espantosas en su vida, que han entenebrecido su corazón y que han perdido la visión. Las situaciones de su vida, de su familia, de su hogar, de su entorno, de su trabajo, ¿no? Han hecho que esa persona pierda la visión espiritual. Hoy día estuvimos en Chincha, anoche fuimos a Chincha. Chincha es una provincia que está más o menos a 3 horas de acá de Lima, porque teníamos que visitar unos pastores allá en Chincha, en una iglesia. Entonces hoy día tuvimos la entrevista con ellos y tal, y había un hermano Frank, no puedo pronunciar su apellido porque es un gringo que, bueno, entonces este Frank no habla nada de español. Entonces se han contratado una traductora para que pueda comunicarse con nosotros, ¿no? Transmitirnos lo que él quería enseñar y que obviamente él pueda entendernos, ¿no? Entonces esta traductora se llama Vilma Echevarría. Luego de hacer su trabajo ahí en esta iglesia, nos tuvieron un gran desayuno y todo. Entonces ya estaba la cosa como que ya fuera de agenda. Entonces esta hermana traductora, alguien que lo conocía, ¿no? Que le he escuchado cantar alguna vez, yo no lo había conocido antes, no sabía que cantaba, entonces le dieron una guitarra y ella se puso a cantar. Y se puso a cantar con una guitarra y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Una voz hermosa, una voz tremenda de esta hermana, ¿no? Entonces, después dijo que quería cantar una canción que ella había compuesto cuando estaba ella en Estados Unidos, ¿no? Una canción que ella de alguna manera lo contaba con tanto sentimiento. Entonces, ella tenía un USB la pista, pusieron la pista y tal, le dieron el micro y se puso a cantar una canción realmente hermosa, ¿no? Donde ella hablaba de cómo Dios le había quitado el velo de sus ojos, cómo Dios le había curado sus ojos. Entonces, dice ella, es lo que contó hoy día, ¿no? Que ella estaba en Estados Unidos y estaba yendo a un estudio de grabación a grabar su disco, ¿no? Y en el trayecto, ¿no? Fueron, digamos que asaltados por unos tipos maleantes y tiraron una roca, un ladrillo al parabrisas del carro, el parabrisas se hizo trizas y parte de esos vidrios se le y metieron a los ojos. Entonces, ella quedó ciega, ¿no? Ella cuenta, es lo que contó hoy día, que ella sintió los vidrios en sus ojos y todo se tornó negro, no veía nada, ¿no?
La hermana que iba conduciendo el auto finalmente pidieron ayuda, una ambulancia se lo llevó como a 3 horas a un hospital, ¿no? Y ella iba orando ahí, ¿no? Sin poder ver nada. Ella iba sintiendo cómo los vidrios se iban cayendo de sus ojos y ella, lo poco que le iba sacándose los vidrios de ahí que se habían metido en sus ojos. Ella le decía al Señor, tú me has dado esta canción, Señor, ¿no? ¿Cómo pude ver la luz de tu presencia? Que tú eres la luz en mi caminar. Y ahora no tengo luz, ahora todo es oscuridad para mí. Tengo una hija, Señor. Soy madre soltera. Si ahora no puedo ver cómo, qué va a ser de mi vida. Entonces, ella lo contaba y lo cantaba con tal sentimiento que todos quedamos impactados ahora ahí en Chincha, mientras ella contaba ese testimonio, ¿no? Dice, por unos instantes yo quedé en absoluta oscuridad, es lo que cuenta ella. Y mientras llegaban al hospital esas 3 horas, ella iba clamándole al Señor, rogándole al Señor que por favor curara sus ojos. Y esa canción que el Señor la había dado a ella porque ella había escrito esa canción, eh, ella la canta con tanto sentimiento que desprende las lágrimas de cualquiera que escuche esa canción. Realmente me impresionó ahora, ¿no? La forma como la cantaba, con qué sentimiento, y luego de cantar la canción contó el testimonio. Y dijo, no saben lo que significa quedarse ciegos, no ver en lo natural, está hablando. Pero es esa misma sensación que puede tener una persona cuando tiene los ojos espirituales cegados, que no puede ver, que no puede entender las cosas espirituales. Entonces, esa persona simplemente está en oscuridad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, que el Señor dice que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros vivíamos espiritualmente en tinieblas. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. Y cuando uno está muerto está en oscuridad, está en tinieblas, no ve nada. Entonces, el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nos ha quitado el velo. Cuando el Señor dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en Dios en dos para que todos podamos tener acceso al lugar santísimo. Muchas veces la religión, ¿no? El legalismo dice que tienes que ir a la iglesia, que tienes que ir al templo, que tienes que ir a la catedral, porque ahí está el Señor. No, amados hermanos, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. No está allí el Señor. El Señor habita en cada uno de nosotros. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Por eso la Biblia dice, no os contristéis al Espíritu. Es decir, si nosotros tenemos el claro entendimiento que Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, entonces vamos a hacer acciones correspondientes, ¿no es cierto? No vamos a hacer algo que contriste al Espíritu Santo. No vamos a cometer cosas que hagan entristecer al Espíritu Santo. Vas a caminar en esa dirección para que conozcas qué dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora quedé impresionado con la voz de esta hermana, cómo la cantaba y con ese sentimiento. Decía, Señor, tú me has dado esta canción hace 3 semanas y ahora tú permites que me quede ciega, ¿no? Cuando la canción dice que tú eres la luz de mi vida, que tú alumbras mi camino y ahora estoy en oscuridad. Pasaron las 3 horas y cuando ella llega al hospital, sus ojos sangrantes, ella comienza a ver. Cuando ya el médico, ¿no? Lo comienzan a atenderlo, lo examinan, ¿no? Tenía unos pequeños cortes ahí, pero como que iba todo cicatrizándose en los ojos. Qué tremendo, ¿verdad? Y ella decía, este testimonio lo he llevado por todo el mundo y ha sido de bendición para muchas personas
que han estado viviendo en oscuridad. Entonces, quitando el velo, quitando el velo es quitar todo aquello que no te permite ver, que no te permite disfrutar de las bondades de la luz. Estar en oscuridad. Y el príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Él no va a querer que tú conozcas la verdad. Hermanos, la revelación es progresiva. En la medida que tú vas aprendiendo más del Señor, en la medida que tú vas estudiando la palabra de Dios, en la medida que tú vas escudriñando, vas a tener la capacidad de discernir cuál es la verdad y cuál es casi verdad. Hay una diferencia entre verdad y casi verdad. La casi verdad es la que te confunde, la que te trastorna. Ese es el legalismo, ese es el fariseísmo, que hace que creas que tú estás en la voluntad de Dios cuando no lo estás. Cuando estás, digamos, en un legalismo y la ley no le salva a nadie. Es la gracia de Dios, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es la que finalmente te salva y te lleva a formar parte de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que es que tú seas salvo, que recibas salvación y que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias por su compañía, gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Si Dios permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Gracias. Gracias.